detallitos que pudimos observar de la anterior clase o sesión. Nos quedamos en esta parte donde estábamos viendo cómo está constituida una organización, ¿verdad? En este tipo, ¿verdad? Aquí volvemos a tomar en consideración la parte de los recursos, la capacitación administrativa, los resultados y la retroalimentación o feedback, estuvimos diciendo nosotros anteriormente, ¿verdad? ¿De qué? Del medio ambiente, de cómo nos sentimos, de cómo estamos. Recordando de que toda empresa necesita siempre, o mejor digo, se considera que es un ser vivo, un organismo vivo. Por lo tanto, requiere de cierta, ¿cómo le podemos decir yo? Cierto aire, ¿verdad? Cierta transpiración, energía, motivación, que permita, mejor en cierta forma decir, que ésta vaya evolucionando, vaya cambiando. Es aquí donde muchos años atrás, ¿verdad? Creo que la mayoría de empresas hoy en día no funcionan así, tratan la manera de posicionar, ¿verdad? La empresa como una entidad, como una, ¿cómo le puedo decir yo esto? Una marca, ¿verdad? Como algo de que nos llame la atención a cualquiera de nosotros para poder participar en esta. Es ahí donde aparecen los deseos de algunas empresas donde yo digo, hey, quisiera trabajar en esa empresa porque me han dicho que tienen esto, aquello. Hay unos que hablan de las vacaciones, otros que hablan del tema bueno, incluso el home office, como estamos actualmente. eh, eh, Son cosas que llaman la atención, ¿verdad? Dentro de las organizaciones para cada uno de nosotros, principalmente ahora en día, ¿verdad? Entonces, estos son solamente algunos tópicos generales que se consideran, ¿verdad? Para que nos tomemos en cuenta. Igualmente hay unas características que se manejan y siempre van enfocados a la parte estratégica de una empresa, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser? ¿A qué nos podemos referir con estos puntos? Bueno, buena comprensión de la organización, cómo está constituida, ver si se entiende cómo funciona. Son mecanismos de entrada y producción y salida, ¿verdad? En dado caso, como parte estratégica hay que saber qué es lo que está dentro y fluye dentro de una organización. Tomar las entradas del ambiente en forma, perdón, de energía, información, dinero, personas, materia prima. Aquí vamos a hablar del tema de reconocimiento de la gente que se encuentra también trabajando dentro de una organización en donde nosotros pertenezcamos o hacia la que nosotros pensamos pertenecer en el futuro. Formar colaboradores leales, comprometidos con la organización, que dan ambientes confortables para todos sus miembros. Imaginémonos nosotros que aquí estamos en una empresa, todos nosotros pertenecemos a una misma empresa. Nombre, pongámosle el nombre de la universidad. ¿Ok? Debido a que pertenecemos a dicha empresa, tenemos que manejar entornos del tema misión, visión, lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Queremos terminar también hablando acá. También lo de los valores, la parte del comportamiento, la actitud que manejo yo dentro de las instalaciones o acá en nuestro salón virtual, de cierta forma. Entonces, todo eso enriquece a la empresa, ¿verdad? O enriquece a la organización en donde nosotros pertenecemos, ¿verdad? ¿Qué hace? No, nosotros agregamos un poquito, una porción ¿cómo les puedo decir? De ese crecimiento o de esa búsqueda por mejorar, ¿verdad? Es decir, que si nosotros no tenemos la menor idea o no consideramos necesario conocer todos esos tópicos, realmente la organización se estanca, ¿verdad? Y no hay ninguna evolución, no hay ningún cambio dentro de ella. El comportamiento empresarial, ¿verdad? Aquí hablamos del tema de comportamiento corporativo, dice que es una estrategia para establecer el marco actuación, cómo yo trabajo dentro de la empresa, ¿verdad? Cómo me veo, el funcional, la estrategia relacionada con las funciones de las unidades administrativas, es decir, según qué departamento tiene que adaptarse a la estrategia para poder ser funcional. No es lo mismo que yo trabaje en el área de, por ejemplo, producción, a que haya alguien que esté en el área de contabilidad, por ejemplo. Tenemos dos objetivos, digamos, por decirlo así, y específicos del proceso, pero hay uno que es obviamente la misión y la visión de la organización que lo vamos a hacer juntos. Entonces, pero sí hay que tenerlo bien separado, hay que tener claridad sobre ese punto. Del negocio, la estrategia para determinar las líneas de negocio. Línea de negocio podemos hablar, por ejemplo, los benditos, aquí son los océanos azul, rojo, ¿verdad? Que son esos océanos del mercado, ¿verdad? Cómo están funcionando, cómo funciona actualmente, qué es lo que quieren mis clientes, qué es lo que quieren mis proveedores, qué me pueden ofrecer con respecto a eso mismo, etcétera, etcétera. Global, estrategia para participar en el mercado global. Aquí busca en cierta forma
el tema de pensamiento de la renovación de la estrategia de negocio, ¿verdad? Cómo pensamos desarrollar este negocio, cómo pensamos, digamos, a partir de donde yo me encuentro actualmente trabajando en mi área con mis actividades, que suman a las empresas. Eso es prácticamente, digamos, el contexto con respecto a la parte de las características de una empresa enfocada a la estrategia, ¿verdad? Ahora bien, dentro del enfoque de una organización, y aquí es algo que una persona me dijo hace tiempo, una pregunta me dijo, mejor, perdón, en este caso fue, nosotros en qué momento podemos diseñar una organización. Si nosotros cuando vamos a una empresa ya está diseñada, ya está, digamos, creada, ya está establecida, ¿en qué momento, verdad? Entonces, aquí donde viene, digamos, el tema de los cambios. Actualmente, como ustedes bien sabrán, y por lo tanto estamos aquí practicando de forma virtual, el tema de la pandemia ha dado vuelta, ¿verdad? A todas las empresas. No lo podemos hacer a un lado. Eso es una idea que no, ¿cómo le puedo decir yo esto? No tenemos que adaptar a esa situación. Por lo tanto, puede suceder y más de alguna empresa actualmente en este momento se encuentra en una renovación de la organización. Ahora, para llegar a una renovación necesito un diseño, necesito saber qué es lo que quiero llegar a hacer o cómo voy a tener que trabajar en esta parte, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. ¿Qué es un diseño organizacional a nivel teórico, verdad? Es planear el funcionamiento de la empresa según los desafíos y procesos que se deben de llevar a cabo para entregar un producto o un servicio a un cliente establecido. ¿Ok? Si, por ejemplo, el tema de la pandemia me bloqueó los posibles negocios o mi marco, digamos, de desarrollo en la empresa, tengo que ver ahora cómo hacer para poder, digamos, pasar adelante, seguir adelante en este caso. Hay muchas empresas que aplican diferentes tipos de herramientas, ¿verdad? Y ustedes lo han de saber, por ejemplo, el tema de la cultura, el tema de aplicación de herramientas de calidad, el tema del conocimiento sobre cómo constituir una estrategia dentro de una empresa, ¿verdad? Cosa que quizás anteriormente lo hacíamos, pero quizás a un bajo perfil, o se puede decir a un nivel, digamos, de altos mandos, ¿verdad? No participábamos nosotros, ¿verdad? Simplemente oíamos, mira, dicen que van a vender, ¿verdad? O dicen que van a comprar tal empresa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero ahora sí podemos saber directamente cómo funciona ese factor. Dentro de la parte del esquema de esta pregunta, que qué es un diseño organizacional, aparecen unos tópicos, ¿verdad? Hay 5 acá. Representa, dice, las conexiones entre varias divisiones o departamentos de una organización e un organigrama, ¿ok? Es decir, aquí yo tengo que definir dónde están mis mandos medios, los altos, quiénes son las jefaturas, cómo están posicionados dentro de una organización, ¿verdad? Utilizar la cultura, el poder y los comportamientos políticos y el diseño de los puestos de una organización. Aquí donde aparece, por ejemplo, cuando nos dicen, miren, necesitamos el perfil de cada uno de ustedes, ¿verdad? De sus actividades, de su trabajo, de cómo lo hace, hagan un descriptor de puesto, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve importante dentro del proceso de un diseño organizacional, porque en base a eso yo voy a comenzar a pensar, o mejor dicho, vamos a comenzar a pensar cómo mejorar esto. Y por ejemplo, imaginémonos acá en la universidad cómo comenzar a trabajar en un tema de diseño organizacional, que ustedes mismos pudieran plantear cómo quisieran que fueran los docentes acá, en el sentido de qué tipo de jerga hablar, cómo serían las presentaciones, cómo debe darle el contexto de la información. O sea, imagínense que sean ustedes y prácticamente lo pueden llegar a hacer, pero a la hora de participar en este tipo de diseño. ¿Ok? A eso vamos a ver como un ejemplo lo más cercano de lo que estamos acá reunidos. La responsabilidad y las relaciones de autoridad dentro de la organización es otro factor muy importante que se debe de considerar, ¿verdad? Recordemos que nosotros podemos decir, bueno, a mí me pagan por hacer tal actividad, ¿ok? Mi responsabilidad se rige en esa actividad. Ahora, no quiere decir que me voy a quedar solo haciendo esa actividad. Quiere decir que solo es, por eso me voy a desvivir, por decirlo así. Ahora bien, es mi prioridad, sí, pero no quiere decir que no puedo aportar, no puedo ayudar a mis compañeros, no puedo dar un poquito más a los demás, ¿verdad? Sino que lo contrario. Recuerden esto, hoy las empresas, aunque no nos digan y aunque digamos nosotros, hey, mira, aquí está bien relax, ¿verdad? Siempre nos están pidiendo más, siempre nos piden más de lo que podemos dar. Aunque no nos vayan a decir, aunque nos sigan, ¿cómo les puedo decir yo? Dando los bonos, ¿verdad? Dando premios, ¿verdad? Por nuestro deseo de trabajar en la empresa, pero para la empresa, cada uno de nosotros tenemos que trabajar constantemente, ¿verdad? Y dándole más y más a la actividad que nos corresponde.
desarrollar una estructura de tarea, ¿verdad? Eso también es parte del diseño organizacional, es decir, que si a mí no me queda claro cuáles son mis actividades, mis tareas, cuál es mi prioridad. Imagínense que yo trabajara en 5 cosas diferentes, ¿ok? Y me preguntaran, ¿cuál de las 5 es la más importante? Y yo les dijera, no sé, para mí las 5 son importantes. No, dejar bien claro cuáles son esas actividades principales, ¿verdad? Y las secundarias, es decir, aquella actividad que no puedo dejar de hacer y de separarlas o entender cuáles son las que puedo dejar de hacer, pero porque tengo que cumplir la primaria. O sea, no es porque ya no la quiero hacer. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que ir considerando, ¿verdad? Con respecto al diseño de un organigrama. En los tiempos modernos se ha convertido en un factor de ventaja competitiva para las empresas, motivo por el cual requiere que sean elaborados de manera profesional con fundamentos teóricos y metodologías prácticas que generen valor a las empresas. Es por eso que les estoy presentando la parte teórica, lo más aburrido, digamos, de nuestras clases, en donde quieras o no necesitamos tener claridad de cómo es la definición de un tema de un diseño organizacional. ¿Para qué me va a funcionar? ¿Cuál es la utilidad de este? ¿La podemos aplicar en cualquier lugar? Esas preguntas que tenemos que desarrollarla a lo largo de una organización, o mejor digo, a la hora de hacer un diseño organizacional como tal. Eficacia organizacional. Miren esto. Para la eficacia organizacional tenemos que enfocarnos mucho en la parte de la eficacia personal, primeramente, ¿verdad? Eficacia de nosotros como grupo y eficacia de la organización. Es aquí donde, por ejemplo, el evento, te voy a dar un poquito el comercial, el evento que está por venir la próxima semana, en cierta forma, se vuelve personal a nivel eficaz si uno de los temas me llama la atención, por ejemplo. O es justo lo que andaba buscando, ¿verdad? Entonces se vuelve algo como que dice, hey, esas presentaciones son eficaces porque hay algo que me llama la atención en ellas. Por lo tanto, sí voy a participar sin que me den puntos, van a decir ustedes. ¿Qué pasa en la parte de eficacia del grupo? En la eficacia del grupo significa que, por ejemplo, entre todos, ¿verdad? Podemos trabajar algo en conjunto que nos lleve a una buena nota. Caso ejemplo, tenemos una tarea, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Grupal. Por eso les digo que pueden ser de 4 a 3. Me acuerdo que habíamos dejado las reglas más o menos. La mayoría son de 4, les agradezco mucho. Lo importante es que en conjuntos trabajemos esto, ¿verdad? Entonces se vuelve eficaz porque el grupo completo va a redundancia, complementar para poder llevar a cabo dicha actividad. Entonces eso es parte de eso. Y está el último que es la organizacional. Imagínense esto. Terminamos nosotros de nuestras, aquí de estudiar, ¿verdad? Se gradúan, hasta les quité la tesis, se gradúan de un solo y ustedes se vuelven profesionales calificados, ¿ok? Eso hay que quedar claro. Eso es lo que nos dice nosotros nuestro título, nuestro diploma, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, significa que la universidad se está haciendo mejor, se está desenvolviendo mejor, o son ustedes. Les pregunto a los que estamos ahorita, los 21, ¿qué opinan? ¿Quién se engrandece más? ¿Ustedes o la universidad? Quiero oír comentarios. ¿Qué opinan? Eficacia de la organización. ¿Okay? Aquí quiero ver la eficacia de la educación de la UTRA. ¿Okay? ¿Qué opinan? ¿Quiénes creen de que se pueden desarrollar en este caso? ¿Qué opinan? Si no me entendieron, me dicen, por favor. Ando buscando aquí que me digan ustedes si se gradúan, ¿verdad? Terminan la carrera, en este caso ustedes la finalizan, ¿quién es el que queda mejor? ¿O quién se ve mejor? ¿La universidad o son ustedes? Ajá, tengo Ingeniero, ahí. buenas tardes. Buenas tardes. Yo creería que en ese caso nosotros, porque ustedes nos Ujú. dan como una pequeña base y nosotros tenemos que o nos quedamos con ella o queremos buscar más, ¿verdad? Para aprender nuestro Ok. conocimiento, ampliarlo de manera más grande, se puede decir. Entonces yo creería que nosotros. Ok, gracias, Néstor. Muy amable, excelente. Me parece la respuesta. ¿Qué opina? ¿Qué tengo por aquí? A Emanuel. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo considero que ambas partes porque Ambas partes, ok. sí, porque Ujú. la universidad a uno le enseña, ¿va? Entonces, eh, así personalmente
uno se termina de desarrollar, pero también la universidad es parte fundamental, la cual es la que nos guía pues, en el camino. Entonces, yo considero que tanto como uno de persona y como la universidad, pues quedan igual, pues, porque, por ejemplo, digamos, uno sale de la UTLA y sale con buenos conocimientos y un gran profesional, y X persona le pregunta de dónde viene, uno le dice de la UTLA. Entonces ya la universidad pues ya va tomando como más popularidad, pues. Entonces considero Ok, que me ambas llega. partes, ¿sí? Excelente. Me llega. Carlos Alberto. Ajá, mi estimado Carlos, coménteme o coméntenos. Buenas tardes, ingeniero, Buenas tardes. y a todos. Y yo pienso igual que ambas partes, Ok. tal vez en tiempos distintos. Yo pienso que la universidad se va a ver bien o se va a engrandecer de acuerdo al desempeño de los profesionales que salgan de ella. Y como un paréntesis, una vez escuché y me dolió, pues porque los profesionales más, digamos, más requeridos por las empresas, y me hablaron de 3 universidades, lamentablemente no estaba la UTLA, pero yo creería perdón, requeridos de 3 universidades, mencionaron que las empresas buscan profesionales y no estaba la UTLA, pero yo creo que esa ya es responsabilidad en este caso, ya el día que cuando estemos ya en el campo laboral y nuestro desempeño hable por nosotros, creeríamos que ahí es donde la universidad va a engrandecerse. Y como dice el compañero que habló antes, que persona que va a decir, bueno, ¿y de dónde es el empleado tal? Sí, es un ingeniero y salió de la UTLA. Ah, ok. Tal vez entre empresarios tengan esas conversaciones y digan, ok, voy a considerar para contratar a un jefe de tal área, no sé. Pero excelente. Resumidas cuentas, ambas partes quizá en tiempos distintos, y va a depender del desempeño del profesional. Esa sería mi opinión. Buen punto. Excelente. Gracias, gracias Carlos. Bueno, muy amable. Como han dicho sus compañeros y se fijan, tengo por ahí, digamos, al lado del estudiante meramente, ¿verdad? Y tengo el lado donde ambos, ¿verdad? Decían de que son como, digamos, relevantes con respecto a la parte de una organización. Ahora bien, recordemos nosotros de que lo que hace la universidad es como estamparnos un nombre, ¿ok? Es como poner un título. Es como decir, por ejemplo, yo trabajo en Coca-Cola, ¿ok? Fíjense esto, para muchas personas pueden decir, wow, trabajas en Coca-Cola, genial, te envidio. Y para otros pueden decir, hey, mira, ustedes son contaminantes, ¿verdad? E incluso el tema de marketing son una vez mentirosos porque todo tiene azúcar. Entonces, pero tú venís de una organización, ¿verdad? Vayámonos al ejemplo de la universidad. El tema de la marca, el tema del prestigio de una universidad viene por lo general, o mejor digo, casi siempre, de por ustedes, ¿verdad? Por cada uno de ustedes. Nosotros podemos estar aquí con diferentes tipos de docentes, ¿verdad? Veámonos el tema plantel, docente, administración, etcétera, etcétera. Pero que posiblemente diga algo de eso, no. ¿Qué es lo que puede llegar a entender o que la gente externa, ¿verdad? Las otras universidades, pongamos, o los demás estudiantes, ¿qué puede ser? Son cada uno de ustedes, ¿verdad? Aquí los 22 que estamos acá, 23 conmigo, la importancia que tenemos para la universidad es mucha. Es aquí donde viene ese momento doloroso que se llama tesis, ¿verdad? Y nos toca, digamos, en cierta forma pelear este evento, esa situación, con el fin de poder, digamos, en cierta forma, demostrar de que somos y que tenemos la capacidad para poder demostrar el profesionalismo que la universidad nos enseñó. Aparte de los conocimientos, obviamente, ¿verdad? Pero sí, tiende a ser más efectivo por el lado de los estudiantes. Ahora, eso sí, imagínense esto, dentro del lado de los estudiantes, el resaltar allá afuera y decir, wow, hey, tú saliste de la UTLA,
y que comiencen, digamos, imagínense una empresa X a solicitar solo estudiantes de la universidad. Es decir, que algo ocurrió. Alguno de ustedes logró hacer la diferencia o logramos en conjunto hacer la diferencia, ¿verdad? Y eso es la parte de la eficacia de la organización. A eso quiero llegar, ¿verdad? Donde el entorno, donde el conocimiento, donde en cierta forma lo que nosotros estamos ahorita conviviendo, ¿verdad? Participar, el hecho de decir mi opinión, dice qué tipo de profesional puedo yo llegar a ser más a futuro. Entonces eso es bien importante. Pero espero que haya quedado un poquito el análisis. O sea, al final realmente sí es un conjunto de varios factores que hacen que la universidad crezca. Pero principalmente cada uno de ustedes son los que hacen de que la universidad digan, no, hombre, estamos súper bien aquí, ¿verdad? Esa es la verdad. No lo voy a mentir, ¿verdad? Pero sí se puede decir que al final la universidad trata la manera, pues tampoco no se queda quieta o no debe quedarse quieta la universidad en hacer eventos como lo que está por venir. Vuelvo a dar el comercial, ¿verdad? Pero es cierto, así es como nos vamos a demostrar allá afuera, ¿verdad? Por lo menos por redes sociales, de qué estamos hechos, ¿verdad? ¿Cuál es la carne de cañón, como dicen ahí, ¿verdad? Para que va a aguantar, ¿verdad? El golpe. Entonces aquí estamos nosotros para eso, ¿ok? Y dentro de ese enfoque, para que ya vayamos continuando con el tema, aparecen esas causas que están ahí abajo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo, por ejemplo, en la parte personal, la capacidad técnica, conocimiento, actitud, motivación y hasta el estrés va metido ahí. La eficacia de grupo, las causas, cohesión, que es la unión, ¿verdad? El interactuar entre nosotros. Liderazgo, ¿verdad? Ya ven que por eso pedí un líder por grupo. Estructura, cómo estamos constituidos, ¿verdad? Dentro de cada uno de esos grupos. La posición, ¿verdad? ¿Qué pasa el día de mañana que el líder ya no esté? Entonces, ¿quién tocaría la batuta? ¿A quién le toca, verdad? Los papeles, ¿verdad? El tener claro de cuál es mi rol dentro de esa organización y las normas, ¿verdad? Sé que hay reglas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí cuando hay una reunión, nos va a tocar reunirnos. Entonces son parte de una eficacia en grupo. Y vamos a la eficacia organizacional, ya todos los grupos, toda nuestra sección, ¿verdad? Somos 36. El entorno, tecnología, opiniones, estrategias, estructura, procesos y cultura, ¿verdad? Son todos esos tópicos que vamos a estar tocando acá en la unidad número 3. Dentro de todo ese proceso, ¿verdad? Para ya ir ya un poquito más en materia, aparece este esquema, ¿ok? Ese esquema yo sé que se ve bien a un tema, digamos, de una empresa, principalmente. Creo que prácticamente por ahí nos estamos enfocando nosotros más que por la universidad, ¿verdad? En ese caso. Porque prácticamente la mayoría de nosotros trabajamos en empresa privada o incluso podemos decir que al nivel público también nuestra comunidad es un cliente, al fin y al cabo, si fuera ese el caso. Ahora bien, aquí si se fijan, aparecen ciertos aspectos importantes dentro de este esquema y podemos hablar de elementos, podemos hablar nosotros de cómo está constituida, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es, digamos, el elemento principal en este esquemita? ¿Cuál creen ustedes que serían? Los proveedores, el cliente, el pedido, la producción, los procesos de apoyo, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que serían para ustedes? De forma general, piensen incluso en su empresa, ¿verdad? ¿Cuáles serían? ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde está la importancia aquí de todo esto que se está viendo? ¿Alguien que me pueda comentar? ¿Qué opinan? ¿Qué importa? ¿Cuál es el elemento más importante de todo lo que están viendo en pantalla? Proveedor, cliente, planeación, procesos de apoyo. ¿Cuál? ¿A cuál le damos? ¿Qué opinan? Yo pienso que el cliente. Ojo, perdón, Claudia, dale. Sí, ingeniero. Yo pienso que el cliente más que todo, porque como empresa pues nos debemos a la satisfacción del cliente. Excelente, el cliente, ok. ¿Alguien opina igual? Eric, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ingeniero. No se me logra escuchar. Para mí, apoyo lo de Claudia. Es el cliente, porque ya son empresas anteriores donde el cliente se ha ido y ha golpeado bastante a la empresa, ha cerrado. Para mí, creo que es el cliente. Un pilar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué opinan los demás? ¿Igual el cliente o nos cambiamos? Hola, hija.
Hola, ¿qué tal? Para mí, en lo personal, lo más importante de todo tiene que ser una buena organización y, y una buena gestión, debido a que no nos va a servir de nada tener clientes, tener todo, si no vamos a saber cómo organizarnos. Si una empresa no se sabe organizar y no tiene una buena gestión, no va a poder mantener sus clientes. Eso es lo que opino. Ok, excelente. Muy buen punto. Emanuel. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yo considero también que la calidad es algo bien importante, porque si no se conserva, digamos, la calidad, difícilmente podemos conservar al cliente, considero yo. No, está bien, perfecto, perfecto. Aquí no hay respuesta mala, mis estimados. ¿Ok? Bueno, le agradezco a todos los que están participando. ¿Ok? Gracias. Va, miren esto. En realidad, prácticamente se puede decir que el contexto de este esquema es que todo es importante, porque si no, ¿para qué lo vamos a diagramar? ¿Verdad? ¿Para qué lo vamos a colocar ahí si no es importante? ¿Verdad? Todo es importante. ¿Cuál es más, cuál es menos? Va a depender mucho del enfoque que andamos buscando nosotros. ¿Ok? Por ejemplo, en la parte del cliente, mi enfoque del cliente significa que actualmente yo estoy empoderado y que ese cliente es ese, por decirlo, un Dios con una D pequeña, ¿verdad? Que tengo que darle lo que él necesita, ¿verdad? ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde está? No, es mi convicción, es mi punto de vista. ¿Ok? Mencionaba Emanuel la calidad. Hombre, claro, sin calidad, imagínense, un mal producto no vende. No se acercan los clientes, se van mejor, buscan otro proveedor. Entonces, si se fijan al final, ese esquema y la pregunta es en cierta forma engañosa, todos son importantes, ¿verdad? Todos, cada uno de los factores. Ahora, eso sí, digamos, en cierta forma, a considerarse de que quién es esa entidad o quién es ese factor que sin él no podemos continuar, no podemos seguir, ¿verdad? Dentro de este esquemita, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, me decían ahí el cliente, ¿verdad? Sí, vital. Sin clientes no, ¿de qué sirve? Imagínense, ¿de qué sirve tener una casa bien bonita, pintada, adornada, pero nadie vive ahí? Ese es un factor. Y otro factor sería, nadie quiere alquilarla siquiera, no hay clientes. Entonces, muy bonito puede ser el lugar, pero no puedo trabajar en ese lugar y por lo tanto no va a haber ningún tipo de cliente. Entonces, son aspectos que se deben de considerar, pero en fin, todos son importantes. A eso quiero llegar con ese esquema. Gracias por la participación. Es muy importante que participen. Proceso de diseño organizacional. ¿A qué nos vamos a referir con un proceso de diseño organizacional? Bueno, la división del trabajo es un sistema dentro de su entorno. Formalización de funciones y procedimientos. Fíjense bien esto. Estructuración de las áreas de dependencia. Reducción de la complejidad de las actividades también, ¿verdad? Modelo de estructuración. Definición de actividades también. ¿Qué significa todo esto? Si yo ando buscando desarrollar una organización, diseñar una organización, tengo que buscar primeramente que todas las actividades, todas las funciones que esta tengan todos esos detalles que se están presentando en esa lámina. Es decir, yo necesito que la organización se mantenga en un cierto, ¿cómo le puedo decir a esto? A un cierto margen, ¿verdad? Es importantísimo que esto suceda. Si no ocurre eso, ¿qué puede ocurrir? Bueno, hay un desgaste, ¿verdad? Entre, digamos, las piezas que constituye dicha organización, ¿verdad? Es ahí donde aparecen muchas veces que en algún momento ustedes han escuchado, miren, en esta empresa la gente 6 semanas y se va, ¿verdad? Y puede ser por diferentes factores. Vamos a poner el factor económico, podemos poner el factor, digamos, de cierta forma de conocimiento, de capacitación. Puede suceder o puede ser que no. Pero lo interesante aquí que es de que nosotros tengamos claro todas esas consideraciones para poder desarrollar y diseñar una organización adecuada, ¿verdad? A la situación que ando presentando o a lo que ando buscando yo a futuro. Dentro del mismo aparecen etapas. Etapa del diseño organizacional, y aquí hablamos de 5 etapas específicas. ¿Okay? ¿Cuáles son esas etapas? Diferenciación e integración, complejidad organizacional, formalización organizacional, dimensión organizacional y toma de decisiones. Cada uno de esos 5 pasos, por decirlo así, nos van a decir a nosotros en cierta forma cómo desarrollar, ¿verdad? O cómo les puedo decir yo esto, dar el primer paso para que se constituya esa empresa, ¿verdad?
Eso es lo que voy buscando, ¿verdad? A nivel teórico, yo sé. Puede hacer que haya otra forma un poquito más fácil, incluso. Acuérdense que esto es una teoría completa de una cantidad bastante grande de lo que es el proceso de un diseño de una organización, ¿verdad? En ese caso. Beneficio, bueno, una estrategia firme para gestionar y hacer crecer tu negocio, una mejora en la eficiencia del tiempo de inversión, la reducción de costos operativos, un servicio al cliente extraordinario, el incremento de la rentabilidad, empleados comprometidos. Esos son los factores, o en este caso los beneficios, que me puede dar en este caso al poder aplicar, digamos, un nuevo diseño organizacional adecuado, ¿verdad? A las necesidades que tiene la empresa, a las necesidades que tenemos nosotros como parte de la organización también. Y no se diga mucho más a nuestro cliente. Eso es muy importante. Diseños organizacionales comunes, ¿verdad? Entre los comunes aparecen dos. En este caso estamos hablando de los tradicionales y los contemporáneos. ¿Ok? Son los dos factores que se tienen que considerar. Ahora bien, para considerar digamos, este tema de la parte de la estructura organizacional hay que considerar cuatro puntos muy importantes. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Primero, fijar roles y funciones y responsabilidades. ¿Ok? Ustedes me dirán, miren, siempre están así, o sea, las empresas, incluso cuando contratan a alguien, ya tienen que tener eso claro, ¿verdad? Pero ¿qué le diría a ustedes que posiblemente no siempre es así, ¿verdad? ¿O qué pasaría si, no sé, cuéntenme ustedes, si los han contratado para X cosa y resulta ser que ahora, a la hora de estar en ese puesto, haciendo esa actividad, es otra completamente diferente, ¿verdad? Y no a nivel de imaginación, yo me imaginaba, no. A mí me decían, ni el escritor que me pasaron, tal cosa, pero actualmente estoy trabajando en esto. Esas son cosas que suceden, ¿verdad? Y por eso se vuelve bien importante y como objetivo esta parte. Establecer objetivos primordial, ¿verdad? No serían las empresas y mucho más para nosotros de forma personal, crear procesos y definir protocolos, ¿verdad? Es ahí donde yo les decía de que, por ejemplo, sucede algo o ha sucedido en las empresas, más que todo en ese tiempo de pandemia, en donde de repente o lamentablemente por X situación ya no está esa persona trabajando con nosotros, ¿ok? Por B o X motivos. Y lamentablemente no hay un descriptor de puesto, no existe un manual de procedimientos, no hay nada. Y la pregunta, ¿y por qué? Bueno, se fue inesperadamente, ¿verdad? Esa persona, ¿verdad? Y no nos dejó, no nos dio tiempo de poder realizar esta actividad o poder presentar este documento, ¿verdad? No nos permitió, incluso no pudo ni entrenar a la nueva persona. Por lo tanto, la nueva persona tiene como cargo principal, de aparte de las actividades que tiene que hacer, el construir un manual de procedimiento de forma empírica. O sea, al momento del error y el error y la situación que estamos viviendo y lo formando, ¿verdad? Entonces eso es lo que está sucediendo en algunas empresas. Diseñar estrategias de mejoramiento, ¿verdad? También, y eso es muy difícil, no lo voy a mentir. El pensar en mejorar, en mejorar, en mejorar. Nosotros tratamos la manera de trabajar de forma mecanizada. ¿Ok? Esa es nuestra forma de trabajar. ¿Qué significa eso? Yo tengo un trabajo, ¿verdad? Una forma de trabajar, una actividad que tengo que cumplir diaria. ¿Okay? Entonces yo ya sé cómo iniciar y ya sé cómo finalizar. ¿Okay? ¿Qué ocurre si se mueve algo, si hay alguna nueva actividad dentro de ese proceso o dentro de esas actividades? O incluso puede ser hasta el cambio de una computadora o el cambio de un nuevo software que hay que utilizar para mejorar. Existe un momento, un tiempo de prueba y error, aprendizaje, ¿verdad? Que tenemos que ir nosotros trabajando para poder desempeñar supuestamente con esas nuevas herramientas dicha actividad, ¿verdad? Y si no la tenemos, ahí se vuelve más complicado, ¿verdad? Eso es lo que lo vuelve un poquito más tedioso, pero lo importante aquí que es que cada uno de estos objetivos que se presentan, digamos, de buscar una manera de nosotros de tenerlos claros y cómo funcionarían dentro de una empresa. Entonces, si no contamos con eso, ¿verdad? Ya tenemos un dolor, ¿verdad? Y ahí es donde aparecen, por ejemplo, esas tesis cuando dicen realizar un manual, ¿verdad? Presentar desarrollar una herramienta que permita tal cosa. O sea, ahí es donde aparece este tipo de cosas, ¿verdad? Dentro de ese proceso. Sé que soy de teoría, pero la realidad ustedes más que nadie lo saben, de que de repente le dicen, mira, quiero que me hagas un nuevo desarrollo o pases a un nuevo proyecto. Ok. ¿Qué hago? Hacerlo así, y se van a recordar de varios puntos de lo que estamos viendo acá en pantalla. ¿Ok? Ahora bien,
Dentro de los tipos de organización está la tradicional y está la contemporánea. Entre ellas hay obviamente una gran diferencia, ¿verdad? A nivel de la tradicional dice que es una organización jerárquica estricta que dificulta la respuesta a entornos de rápido cambio. Es decir, que esa está estática, no se mueve. ¿Ok? Contemporánea, esta aplana la estructura de pirámide tradicional, facilita el flujo de información a todas las partes de la organización y reduce el tiempo de respuesta a las demandas internas y externas. Si se fijan, en la velocidad, la comunicación, el interés por el departamento, por desarrollar la organización, está primordial en ese punto, contrario a la parte de la organización tradicional, donde nos decían, así está, no se puede mover. Estas son tus actividades, esto es lo que tienes que trabajar, punto. Muchos consideramos esa parte como cuando hablamos, voy a inventar, ¿verdad? El tema de las alcaldías, el tema de las empresas, ¿no? Organizaciones gubernamentales, a eso vamos a llamar. Donde si esta persona tiene que pasar papeles, no puede hacer otra cosa. ¿Ok? Para lo demás es inútil, solamente para pasar papeles. Entonces, es ahí donde se vuelve, digamos, complicado este tema de las organizaciones tradicionales, ¿verdad? Versus la contemporánea. Creo que se trata de la manera de cambiarla. Entonces, entre los diseños organizacionales comunes tradicionales tenemos 3 puntos. ¿Ok? ¿Cuáles son? Estructura simple, estructura funcional y estructura por divisiones. Cada uno de ellos se presenta en esta presentación, valga la redundancia, solamente para que visualmente sepamos cuál es cuál. ¿Verdad? La estructura simple, hablamos acá de una estructura bien sencilla, ¿verdad? De cualquier tipo de empresa, pero que no es funcional por el sentido de que busca dándose a entender quién es el líder, quiénes son los encargados de B o X cosas. Simplemente. Puede ser también estructuras bastante chiquitas. La siguiente, como estructura funcional, la junta directiva, gerente, y aquí si se fijan, hay mucho más información que la anterior, ¿verdad? Y puede hacer que sea o es un poquito más grande, ¿verdad? O se tiene más claridad sobre las actividades que esta maneja, ¿verdad? Para su buen funcionamiento. La estructura por divisiones, ¿verdad? Ahí si se fijan, lo importante aquí es que ya hay un gerente, ya hay un líder, hay un dueño ahí arriba, ¿verdad? Pero aparecen ciertas divisiones, ¿verdad? Y esas divisiones pueden ser similares. Muchos de este tipo de estructuras se plantean cuando se crean filiales, ¿verdad? Es decir, yo tengo una empresa tanto aquí en El Salvador como en Guatemala, ¿verdad? Y es igualita que El Salvador en estructura, ¿verdad? Pero la forma de manejarla y dominarla es esta, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo la utilidad de esta parte. En la parte de lo contemporáneo, como parte de los diseños, aquí hablan de estructura de equipo, estructura de matriz, estructura por proyecto, organización sin límite, son virtual. Aquí estamos refiriéndonos a cómo se puede componer ese tipo de organización. Si se fijan, es mucho más flexible que, obviamente, la que es rígida, en este caso. No tiene mayor auge con respecto a ese punto. Y esos son ejemplos para que ustedes nos vean. Ahora bien, diseño organizacional contemporáneo, ¿ok? Aquí vamos a ver estructura de equipos, proyectos de matriz y sin límites y qué aprender dentro de ellos. Dentro de este proceso está la parte de la estructura matricial, que significa cómo está constituida actualmente la empresa, el todo. La organización sin fronteras, límites, aquí hablamos de la comunicación horizontal, perdón. La estructura de equipos, ver cómo están constituidos cada uno de los equipos. La estructura de proyectos y la organización de aprendizaje. Esos son como detalles importantes que se deben de considerar para lo que es el desarrollo de esto. Y ya con eso cerramos la parte de las organizaciones contemporáneas. Vamos a ir al siguiente tema, que es competitividad a través de las operaciones, ¿verdad? Este tema, de cierta forma, nos va a servir a nosotros para identificar cómo ser mejores dentro de una empresa, ¿verdad? Cómo podemos llegar a ser mejores. Y esto funciona a partir de lo siguiente. Miren esto. Tengo una empresa meramente operativa. ¿Okay? Operativa significa una estructura rígida. No hay modificación, simplemente trabajo lo que tengo que trabajar y listo. Ahora, ¿qué ocurre aquí en esta parte? Tenemos lo que es la parte de la política. Permítanme un momentito. No sé si... Hola, Claudia. Creo que tienes tu cámara activa. Hola. Tú apagala, no te preocupes. por qué cosa. Gracias. Bueno, tenemos lo que es a la orden.
tenemos lo que son las operaciones y la competitividad, ¿verdad? En este caso, lo repito, y mencionamos que la parte operativa es la rígida. Si se fijan como rígida, como algo estático, ¿verdad? Sin movimiento. Políticas, negocio, eficiencia, innovación, estrategia, manufactura, experiencia y reconocimiento, ¿verdad? Esa, muchas de las empresas donde nosotros pertenecemos ya son así, ¿verdad? Ya padece de esa forma. No hay ningún otro, o sea, la estoy describiendo prácticamente. Usted va a decir, sí, se parece, tiene muchos de esos puntos donde yo trabajo. Veamos la que es la competitiva. Suministrar de materia prima, dice, mantenimiento, conocimiento, infraestructura, distribución, tecnología, capacidad y logística. Considerando que esos son los aspectos principales de ese tipo de organización. Principales. O sea, son los que directamente va trabajando. Si se fijan a la parte operativa, se enfoca bastante en el tema de la persona, de cada uno de nosotros de forma individual. Y en la parte competitiva se enfoca a la organización, a la empresa, a cómo está formada, cómo está constituida, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de esa parte, ¿verdad? Para poder, digamos, quieras o no, tener claridad cómo funciona esa organización. Ambas, obviamente, me forman una empresa como tal. ¿Son necesarias ambas? Sí, claro. ¿Son necesarias? Sí. Quizás no las podemos separar tanto, claro que sí. Pero es importante tenerlas claro cuáles son operativas y cuáles son competitivas. ¿Por qué? Porque si yo quiero mejorar, por ejemplo, al personal, ¿verdad? Mejorar mis políticas de garantía de producto, por ejemplo, hacer nuevos negocios, estoy enfocado de que mi gente tiene la capacidad para poder ser desarrollada. ¿Qué pasa si yo pienso siempre en negocios, pero solo me voy a la parte de la infraestructura, crecer más a nivel físico, de mis 4 paredes, ¿verdad? Hacerlo más grande, hacer una bodega que sea más grande, ¿verdad? Entonces significa que no estoy pensando directamente en la persona, estoy pensando en el área, en la utilidad de la empresa como tal. Entonces a eso vamos a llegar con esta parte. Ahora, eso es importante que todos nosotros lo tengamos muy claro, ¿verdad? Para la parte competitiva. Ahora bien, hay un desafío que cada uno de nosotros tenemos en una organización, independientemente de que trabajemos, estimados. ¿Cuál es esa? Bueno, el establecer lo que es valor a las cosas, ¿verdad? El definir lo que es desarrollar el negocio en un tiempo determinado, ¿verdad? En esta gráfica que están viendo ustedes en pantalla, hay una línea roja y una línea completamente verde, ¿verdad? La verde, si se fijan, va de la parte más abajo de la gráfica, lo más abajo que está, hacia arriba, ¿verdad? Es decir, que va buscando elevar, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Los negocios innovadores. O sea, eso es lo que ando buscando, el crecimiento hacia arriba sobre ese negocio. La línea roja no significa medianamente que es algo malo, pero es algo que nosotros tenemos que considerarlo a la hora de estar metidos en una organización. ¿Por qué? El negocio central. ¿Para qué estamos trabajando todos nosotros? ¿Cuál es la utilidad de la empresa? Nosotros vendemos marcas de tal cosa. Ok, eso es lo primordial. Sí, eso es lo primordial. Okay. ¿Te queda claro? Sí. ¿Cómo funciona ese negocio? No lo sé ni me interesa. Entonces, ¿por qué? Porque yo hago mi actividad aparte. Yo estoy en calidad. Entonces, viene con este punto. El desafío es identificar todos esos factores. El desafío, como nosotros como ingenieros, es entender cómo funciona este mecanismo, ¿verdad? Si se fijan, hay una flechita, ¿verdad? Solo para que vean esto. La flechita en la parte del color rojo, esta parte de acá, solo para que la vayan revisando. Aquí. Esto de aquí. Dice la primera, no se logra posicionar en el mercado más de lo que se está. O sea, hay un límite, ¿ok? No sube. Poca o nula experiencia, no hay mucho conocimiento, ¿verdad? Para poder entablar o mejorar ese negocio. Trabajo estandarizado o normalizado. Miren esto. Muchas veces nosotros pensamos que el que esté estándar y que esté normalizado está bien. Y posiblemente eso nos está encasillando en algo que no podemos elevar, ¿verdad? Con respecto a la empresa. Entonces son aspectos que se deben de considerar cuando nosotros estamos pensando en este punto. Vámonos a la parte de color verde. Miren esto. El negocio innovador. Cambio de cultura abierto a la experimentación. La renovación, la innovación. El tema de cambios, ¿verdad? El tema de que nosotros no nos quedemos estancados en un solo proceso. Posiblemente hemos pasado en diferentes procesos dentro de la empresa. Nueva fuente de crecimiento. No solo quedarme con lo que actualmente poseo o con el cliente específico que manejo o que tengo, mejor, sino que voy buscando algo más.
Creatividad que genera un valor al mercado, ¿verdad? Muchas empresas actualmente buscan a muchas entidades, ¿verdad? Para poder presentarse como la mejor empresa del año o para ser la mayor exportadora o, por ejemplo, para ser, digamos, la empresa más deseada para ir a trabajar, por ejemplo. Entonces, ¿eso de qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para identificarme como una empresa innovadora que busca un negocio más allá de lo que normalmente tengo. Para eso me sirve. Si yo no poseo eso, significa que no tengo eso. Sí y no. Si yo tengo ese negocio, fue posiblemente suerte. Fue porque quizá el gerente se fue a rebuscar y consiguió al cliente nuevo. O el dueño, ¿verdad? Se hizo amigo del chero, del primo, de no sé quién, y ya nos está dando, nos está dando este producto hacia nosotros. Entonces, ¿a qué vinimos con esto? Todo tiene un cambio, absolutamente todo. Y ese cambio tiene que ser, digamos, complementado con nuestras actividades, así con lo que la empresa actualmente está realizando. Si yo no hago el cambio, o mejor digo, si yo hago el cambio y la empresa no, muy difícil vamos a hacer una diferencia. Tiene que ser una conjunción, tiene que ser algo que vaya en conjunto. Por eso se ve la parte aquí en el crecimiento del valor, o sea, va elevándose a ser más apreciado. Y el tema del tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que de la noche a la mañana no puedo hacer lo que estoy diciendo acá. Tengo que hacer, digamos, experimentaciones, estrategias, pensar en algo, en salirme de la caja, digamos, de esta forma, para que esto me vaya haciendo pensando diferente. Y eso es lo importante en este punto, ¿verdad? Y eso es un tema que nosotros tenemos que trabajar. Y dentro de ese tema está la parte de la crisis financiera. Yo toco este punto porque acuérdense que estamos viendo el tema de la competitividad, el tema de cómo una empresa va creciendo en el tiempo. No es lo mismo en la empresa que estoy yo ahorita o la que ustedes están trabajando, no es lo mismo haber trabajado en aquellos años, en 1873, a trabajar en el 2001. Todos los cambios que han habido, ¿verdad? Y ahí aparecen esa línea de tiempo que están viendo en pantalla, eso es, ¿verdad? Y si se fijan, ahí se ven todo ese montón de dolores de cabeza que hemos tenido. Miren. Comenzando desde la crisis financiera en Viena, Nueva York, provocó una gran recesión internacional. Ni sabemos de qué pasó ahí, ¿verdad? Ahora, ¿desde dónde podemos, digamos, tener conocimiento? Imagínense esto, miren acá. Los años 90, crisis financiera en Japón, burbuja inmobiliaria. Miren esto, interesante. O sea, para que se den cuenta que las crisis no solamente fueron por una pandemia y ya se acabó. Han sucedido muchas cosas, ¿verdad? Y eso qué quiere decir, que nosotros tenemos que estar pensando en cómo estamos preparados para poder seguir adelante, ¿verdad? Actualmente, si se fijan, traté la manera de actualizar esta línea financiera de tiempo, que está, digamos, el colapso de los mercados financieros en Nueva York y Londres, y bueno, en un grupo pasado, me hacían la pregunta que por qué motivo tocaba o tomamos de referencia factores que ocurrían en Estados Unidos. A nivel de América, supónganse que estamos en Brasil nosotros, o en Argentina, imagínense, más lejos de América, de Estados Unidos, perdón. ¿Y por qué motivo mencionarla? ¿Cuál es la utilidad de esto? Bueno, ustedes como sabrán, un socio estratégico y un cliente directo es Estados Unidos. ¿De qué? De muchos productos que actualmente aquí en el país se están realizando. Si algo le afecta a Estados Unidos, lamentablemente la parte está como un efecto dominó, viene hacia nosotros. ¿Okay? Podemos nosotros sentirnos cómodos, estamos tranquilos, tenemos trabajo, bueno, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hay unos que estamos buscando. Pero si algo ocurre allá, sí nos afecta, lamentablemente, ¿verdad? Entonces son cosas que ocurren, ¿verdad? Por eso les pongo ahí la parte de la pandemia, que ya ustedes bien la saben, ¿verdad? Y no se diga hoy en día que para el 2022, con el tema de la invasión en Rusia, Ucrania, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Imagínense esto, el viejo continente no es América y nos está afectando, nos está afectando. Entonces, ante todo eso, ¿cómo estamos preparados nosotros como ingenieros industriales? Aparte del conocimiento que estamos compartiendo aquí con ustedes, aparte de los conocimientos que yo ya tengo, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo aplicar con respecto a los conocimientos que he aprendido en la universidad actualmente en la empresa donde yo me encuentro? Y ahí aparecen un montón de proyectitos, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando a los proyectos, nos vamos a acostumbrar todos a los proyectos, porque ya no podemos decir, no me interesa. Hoy tienen que ser muy, ¿cómo les puedo decir yo? Constante esa parte. ¿Ok? Competitividad en las organizaciones, bueno, ahí estamos hablando directamente de la coordinación de la cadena de suministro,
la resiliencia ante los imprevistos naturales, tecnología o sociopolíticos, ¿les suena, verdad? Diversidad de empresas, competidores, proveedores, distribuidores. Hay una infinidad, no es como antes, que habían como 2 competidores, 2 proveedores y ya, se acabó. Hoy hay como 20. No sé de dónde salieron los demás, incluso hasta de China vienen para acá, imagínense. Cumplimiento normativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos piden nuestros clientes o el proveedor mismo para poder comprar o consumir el producto? Eficiencia y efectividad, tenerlo bien marcado, ¿verdad? Como parte de mis estrategias. Triple sustentabilidad, ahí vamos a ver la parte del reciclado, imagínense, la parte de temas de medio ambiente, bien importante hoy en día, para ser competitivo, conste. Si su empresa actualmente no maneja ni siquiera ¿cómo les puedo decir yo? Un apoyo, ¿verdad? Al medio ambiente, cuidadito. Ya vaya pensando que a futuro le va a tocar generar un tipo de evento de ese tipo. ¿Por qué? Porque las otras empresas van a comenzar a exigir que usted maneje lo mismo, ¿verdad? Esa es parte del crecimiento y cambio. Y la diversidad, ¿verdad? Eso también es un punto en esta parte muy importante, ¿verdad? La cadena de suministro está presentada acá, como lo pueden ver, y puntos importantes, ¿verdad? Suministrar, la producción y la distribución. Aquí donde alguien yo le hacía un comercial. Ingeniero, yo quiero estudiar una maestría, un doctorado, ¿verdad? A mí me gusta mucho el tema de calidad y no es por ser comercial, ¿verdad? Y estoy ahí en Don Bosco viendo ese tema actualmente, solo por comercial. Pero la pregunta, ¿qué estudio? Yo quiero estudiar después de esto algo diferente, ¿verdad? Y el inglés, ahí es el automático, esa ya no es una opción, háganlo. Vayámonos nosotros a la parte de la parte educativa. ¿Qué debo estudiar? Ahí están las posibles opciones que pueden ustedes definir según el tema que van a manejar en ese nuevo estudio. O sea, algo que me enfoque a suministro, porque a mí me gusta la parte de bodegas, ¿verdad? La parte de la planeación de la demanda, me encanta esa parte de negocio. Vamos a poder, producción, calidad, mejora continua, por ahí nos podemos ir. Distribución, logística, ¿verdad? La parte logística, el tema de servicio al cliente, miren. Ahí está. Es por eso que estas universidades o algunas universidades están presentando eso como las maestrías a futuro, por ejemplo, solo para que vean cómo sucede esto. ¿Qué significa? Imaginemos de aquí un par de años, 2, 3 años, imagínense. Ustedes dicen, voy a seguir estudiando, posiblemente sea algo diferente. Posiblemente no sean las que estamos hablando ahorita. Y pueden hacer el ejemplo, pueden tomar la captura hoy y dentro de un par de años se van dando cuenta cuáles son los que han cambiado, para que vean cómo ocurre esto. Innovación disruptiva. Bueno, aquí en este punto vamos a ver el tema de la innovación. ¿A qué puedo enfocarme la innovación? ¿A qué busca la innovación para dentro de una organización? ¿Verdad? Y esta grafiquita nos representa lo siguiente. Dice, fijan en la parte de abajo, dice bajo y alto. Y aquí vamos a representar, por ejemplo, esta flecha que significa que yo quiero innovar, incrementar en cierto porcentaje o en cierto tiempo. ¿Ok? No de un solo, poquito a poquito, pero creciendo. Entonces voy a empujar y voy a alcanzar a llegar a un océano rojo, competir por el mismo cliente. ¿Ok? Es decir, con el cliente que tengo actualmente voy a comenzar a innovar con lo que tengo. Darle a él algo adicional de lo que actualmente le estoy ofreciendo. ¿Verdad? No fuiste a buscar. No estoy buscando en otro lugar. Ese es mi mar rojo. Pues ese es el color. Vamos a romper esquemas. Vamos a cambiar completamente la maquinaria. Ya tengo nueva maquinaria ya. Ya tengo nuevos diseños, tengo nuevos servicios. Ok, entonces vas a romper el océano rojo y te vas a ir al océano azul, como lo ven en pantalla. ¿Okay? Estoy subiendo, ¿verdad? Y ahí tengo nuevos clientes sin competencia. Miren esto. O sea que yo creé un nuevo producto, un nuevo servicio que solo yo lo estoy dando actualmente, ¿verdad? Y muchas empresas, si se grandes, pues se motivan, ¿verdad? Buscando esta innovación disruptiva, que es como se refiere más que todo a una innovación de romper, de cambiar paradigmas completamente, dejar de decir, no se puede, no. Sí, veamos si no se puede, hagámoslo nosotros entonces. Ese es este cambio. Y esto lo hace y vuelve a ser una empresa más competitiva hoy en día. ¿Ok? Y ya para irnos ya, digamos, a nuestro respectivo receso, en este caso, solo les quería comentar con respecto a esta lámina. Esta lámina lo que representa es un libro. No sé si algunos de los que están acá ya han leído ese libro, por casualidad,
¿verdad? Yo tengo ahorita en mi mente así como medio perdida, no me acuerdo si está en el link que les mandé. Ya voy a buscar. Tengo así que yo digo que sí, ¿verdad? ¿Verdad? Y este libro se llama La caverna de las ideas, de la estrategia de operaciones y competitividad. Prácticamente va enfocado en esa parte. Este señor que ven en pantalla es José Carlos, ¿verdad? Y escribió este libro que se llama La caverna de las ideas, ¿verdad? Ese Somoza es el apellido de él. Dentro del libro, así, de forma general, representa, y creo que hay un par de videos, no tengo aquí los videos, no les quise ilustrar por esa parte, sino que se los voy a contar yo. Representa de que nosotros podemos ver, o en la historia que presenta esto, hay un personaje que está dentro de una caverna, ¿verdad? Entonces, él ve sombras, no puede salir, está prisionero dentro de la caverna, está amarrado, no puede salir, pero puede lograr ver sombras, porque hay una pequeña fogata atrás de él. Pero él no puede ver allá atrás de la fogata, no puede ver qué está pasando allá afuera. Pero las sombras le permiten a él visualizar imágenes. Dentro de esas imágenes él ve animales, él ve criaturas descomunales, ve unas águilas, ve unas cosas horribles, ¿verdad? Porque como acuérdense que las sombras se van distorsionando, porque no tengo la información o comunicación directa, completa para poder entender qué estoy viendo. Solo estoy imaginándome lo que se representa en esas sombras. Entonces, dentro de la historia, representa de que nosotros tenemos cierta, dentro del libro, no para espolear, pero para que ustedes vean un poquito de qué trata. Trata la manera, digamos, de definir la importancia del conocimiento, la importancia de la comunicación, de la cultura, creencias, ¿verdad? Y cómo el conjunto de todas estas cosas, ¿verdad? Pueden hacer que nosotros o bajemos o subamos, ¿verdad? De donde nosotros nos encontremos. Es aquí donde, como por ejemplo, cuando viene el amigo lejano que nos dice, mira, dejar de estudiar, que es por gusto. Aquí eso cada quien, ¿verdad? Pero les cuento algo que me pasó incluso a mí. Deja de estudiar, de nada te va a servir. No, hombre, yo ese dinero que estás ahorita invirtiendo en la universidad, mejor ocuparlo para hacer otra cosa. Haciendo una tu casa, no, hombre, ¿sabes qué? Irte en Safor y, ¿qué? Saca un par de diplomaditos, pues. Y ya, de algunos temas que te gusten. Incluso en lo personal, yo pensaba así. Consta. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar de esto? Cuando uno comienza a aprender y a entender cómo funciona el mundo, se va dando cuenta de que realmente el conocimiento es muy importante. Y todo lo que hacemos aquí, todo lo que platicamos aquí, es vital que lo sepamos. Y es aquí donde por eso le digo a ustedes, ¿qué opinan de esto? Porque es de escucharlos y el que ustedes den su punto de vista enriquece la información que estamos nosotros actualmente presentando en pantalla. Entonces, yo con eso me quedo, pues pongo esta imagen acá, este libro, por si algún día lo leen, lo leemos. Solamente como parte de lo que anteriormente le había comentado, en lo que es el libro que les mencionaba, La caverna de las ideas. Aquí menciona, digamos, ciertos tópicos de lo que son representativos con respecto a los puntos que presenta dicho libro, ¿verdad? Por ejemplo, las sombras, las transiciones de la misma y la salida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale al final realmente? Esos son como paralelismos a nivel de lo que una empresa debe de considerar dentro de sus filas o dentro de su desarrollo, su implementación, considerando la enseñanza de ese libro, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, ¿verdad? Por ejemplo, en las sombras, dicen que son áreas separadas, riesgos al entrar a varios campos de mismo tiempo, solo busca minimizar costos, miedo, toma de decisiones, medir el desempeño, traición, comodidad con el sistema actual, no saber cuál es el mercado meta, desconocimiento de los parámetros de desempeño. Si se fijan, considerando la historia que les medio les comenté, ¿verdad? El libro. En las transiciones, o sea, ese montón de cambios de la sombra, cómo se va modificando, se puede representar o podemos definir de que para dentro de una empresa, eso se refieren a identificar las prioridades, ¿verdad? Habilidades para salir con calidad, velocidad, flexibilidad, apoyo de servicio, afrontar cambios, demandas, confiabilidad en la entrega. ¿Ok? La estructura, todo el sistema para mejorar competencias, reconocer captadores de pedido, etcétera, etcétera. Y en la salida, ¿verdad? Que se refiere a lo último que se puede percibir lo que es realmente la sombra, son las estrategias de operaciones y competitividad, herramientas para generar más ingresos, relación entre las áreas, todas las actividades que constan de operaciones que están relacionadas
crear valor, cumplir con los atributos de menor precio, productividad, mejor uso de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan, el contexto de la historia se va haciendo como un poquito más útil a una empresa, ¿verdad? Con respecto a su utilización. No sería para cada uno de nosotros, porque nosotros manejamos paradigmas o aquellos temores del riesgo a no hacer algo o hacer algo que quizás desconozco qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Al realizar esta actividad. Ahí donde me vuelvo innovador, digamos, en cierta forma, ¿verdad? Pero también hay que tener cuidado y no ser un descuidado con respecto a esos cambios, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es la importancia de la cultura en las organizaciones? Y aquí quiero escucharlos un poquito a ustedes, por lo menos a 3 de ustedes quisiera saber qué opinan de la cultura organizacional. ¿Piensan que es importante? ¿Consideran de que es un talón de Aquiles, digamos? O sea, si estamos mal con cultura, estamos mal en todos. O contrario, independientemente que hablemos de cultura o no, trabajamos como trabajamos. No hay ningún problema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la importancia de la cultura de las organizaciones? ¿Qué opinan? Denme sus comentarios. 3 necesito. Con 3 que hablen, suficiente. Ajá, estimados. ¿Qué opinan? La cultura, ¿ok? La cultura es cómo trabajamos dentro de una organización, ¿verdad? Entre nosotros, cómo convivimos, ¿verdad? De forma cultural, normal dentro de una organización. ¿Qué opinan? ¿Creen de que hay una importancia en ese tema o no? Hola, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, en lo personal, considero que la cultura dentro de una organización, pues, es muy importante porque nos permite saber hacia dónde vamos, ver cuáles son los objetivos, las metas que tiene la empresa, dónde estamos ubicados como parte de la empresa y también nos muestra cómo convivir con las demás áreas, con los demás compañeros, buscando siempre el objetivo que tiene la empresa. Excelente. Ahí. Gracias, Francisco. Bárbaro. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Francisco? Si no, díganselo aquí. Sin miedo. Hola, Inge. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Bueno, yo considero que la cultura organizacional es bastante importante, ya que esta abarca ciertos puntos, ¿verdad? Entre ellos, costumbres, creencias, valores dentro de las empresas. Entonces, siento yo que si tenemos bien definida una cultura organizacional, nosotros sabemos por qué trabajamos, por qué lo hacemos de esa manera, con el objetivo o fin a siempre ser algo bueno o mejor cada día, ¿verdad? Entonces siento que la cultura organizacional es esa que nos define ciertos aspectos. Exacto. Donde nosotros podemos estar parados o para dónde vamos, pues eso es mi punto de vista. Excelente, gracias Claudia. Graciela, cuéntenos. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Para mí, yo concuerdo mucho con lo que dice Patti. Para la cultura organizacional es muy importante en las organizaciones porque es como yo veo cómo trabaja mi equipo, donde se reúnen caracteres, cualidades y que muchas veces es muy, muy difícil en las empresas inculcarla, pero sí es muy importante porque yo veo cómo trabaja mi equipo, cuáles son sus cualidades, exacto, cuáles son sus fortalezas y todo eso. Excelente, gracias Graciela, muy amable. Bueno, muy amable a los 3, gracias por participar. En efecto, como ustedes han mencionado, es muy importante la cultura. Fíjense esto, hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo trabajando en otra empresa, ¿verdad? En este caso, yo trabajaba en una empresa donde la mayoría éramos hombres, o sea, no había muchas señoritas, no habían damas, ¿verdad? En este caso, ¿ok? Puros hombres. Pero fíjense que había un tema cultural que a mí no me gustaba, pero era la cultura, pero ya les voy a contar, no vayan a pensar mal. La cultura era en que ustedes están trabajando y otro compañero le da una nalgada. Esa es la cultura. Véanlo, imagínense esto, es lo que ocurría con el básquetbol americano. En el básquetbol americano, cuando jugaban los Chicago Bulls, aunque todavía se juegan, pero los viejos, digamos, está Jordan, por ejemplo, cuando terminamos un partido, una nalgada, bien dada, hasta con sonido. En la empresa donde yo lo estoy contando ocurría lo mismo. ¿Quién decía algo? Nadie. El supervisor regañaba, no regañaba. Preguntas por qué, es normal.
Así nos tratamos aquí. Esta es la forma en cómo trabajamos. Entonces, vieran qué contradictoria esa situación. Ahora imagínense, ya uno viniendo de nuevo, ¿verdad? A una empresa y uno caminando por las paredes y voy viendo que solo aplaudiendo, va. Yo no sé qué pasa. O sea, es normal. Yo decía, todavía yo consideraba en aquella época que eso era como parte de la jerga o parte de los modismos de las empresas, no solamente donde yo me encontraba, de las empresas en general. Entonces, algo tan vil o tan fuera de lo normal se volvió cultura. ¿Y por qué? Porque todo el mundo lo hace. Esa era la respuesta que yo preguntaba a mí, ¿por qué se nalguean? O sea, a mí en lo personal, ni yo ni ellos, ¿verdad? O sea, yo le decía, no, yo respeto, no me gusta. Ahí, ¿verdad? Es como cuando ponemos apodos. Eso es cultura. ¿Por qué? Lo hace el jefe, el gerente general lo hace también. Se volvió cultura. Para abajo, toda la semilla. Entonces, eso en esa empresa. Ahora en día no, ¿verdad? Porque se busca cumplir los valores, se busca cumplir, digamos, el objetivo de las empresas a nivel personal, profesional y empresarial. Y dentro de eso no cabe ese tipo de cultura. ¿Por qué? Porque esa cultura no me enriquece, no me ayuda a seguir adelante. Es como también el tema, y aquí hay varias señoritas, ¿verdad? Próximas ingenieras, ¿verdad? Así como ingenieros, que el hecho de poner a una señorita en planta era pecado. No es posible que no entre a la planta. Me va a hacer me va a distraer al personal. Imagínense el pensamiento de cultura, ¿ok? Algo tan fuera que para nosotros hoy en día, ¿verdad? Es algo que no debe de ser, ¿verdad? Va fuera incluso de las políticas internas, ¿verdad? O políticas, digamos, gubernamental o como lo queramos llamar. El seccionar o establecer qué tipo de género tiene que estar trabajando dentro de una empresa. Y lo dije en general, va género. Entonces, imagínense cómo ha trascendido la cultura, que ahora en día sí es fundamental y incluso hay empresas que están haciendo en cierta forma un estudio, capacitación, talleres enfocados solamente a la cultura. Imagínense eso. Y uno dice, no, pues eso es eso, yo no voy a comer con cultura, pero significa cómo tú te sientes dentro de la organización donde tú estás. Te sientes contento, te sentís cómodo, te sentís que te puedes adaptar, podés crecer dentro de esa empresa o te gustaría estar en las empresas como la que les conté anteriormente, ¿verdad? Entonces son cosas que suceden, ¿verdad? Incluso en los colegios, una escuela, yo estudié en una, no quiero dar mala propaganda, yo estudié en una donde los nuevos de bachillerato tenían un apodo ya por default, o sea, ahí no era, te voy a decir, no, ya lo tenían, solo por ser nuevos, decían pollo, por ejemplo, imagínense. Entonces, eso se vuelve cultura y las organizaciones tienen que trabajar constantemente en eliminar ese tipo de culturas, porque no ayudan en absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, es por eso que tocamos este punto acá, ¿verdad? Y es por eso que también ustedes han dado la importancia de la cultura. Su estudio es indispensable para conocer el comportamiento de las organizaciones, fíjese, comportamiento, o entender algunos hechos que parecen irracionales o sin fundamento. Al conocer la cultura organizacional encontraremos respuestas al por qué. O sea, le está estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? De muchas cosas que hacen las empresas que funcionan o no. En ese caso hay cosas buenas y hay cosas malas. El valor de la vida en el empleado. Y eso es importante por lo cual acabo de comentar la parte de la cultura. Muchas veces nosotros buscamos crecer dentro de la empresa, ¿verdad? Cada uno de nosotros creo que no duda en eso, ¿verdad? Porque cree que a veces buscamos salir, buscamos volar, buscamos emprender hacia otro tipo de empresa. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea el mayor motivo? Y sin tocar la parte económica, ¿ok? Y también podemos decir que ni la profesional. Pero en cierta forma, el nivel profesional, o imagínense el día de mañana todos ustedes como ingenieros ya con su cartoncito, ¿qué expectativa andan buscando?
¿Qué esperan que ocurra dentro de esa empresa ahora con ustedes? ¿Piensan que van a seguir trabajando de la misma manera? ¿O tiene que haber un cambio? Y ahí dentro de ese cambio podemos agregar la parte económica, profesional, ¿verdad? Eso ahí entra. En esta grafiquita que ven en pantalla, dice abajo, esta herramienta define cuánto va a aportar una persona a la organización una vez se haya contratado. Miren esto. Este es un pequeño estudio, ¿ok? Diagnóstico en la contratación, diagnóstico en la integración de equipo, diagnóstico para promover, plan de carrera, diagnóstico en la relación de un supervisor, diagnóstico en el desarrollo personal y diagnóstico en la desvinculación y de trato humano. Todo eso se representa en esa gráfica que están viendo en pantalla. Y las contribuciones que estos menos significa no hago nada. O sea, las cosas se van por su cuenta, ¿ok? Son todos esos detalles que les acabo de contar. ¿Okay? La manada de la nalguita, ¿verdad? O que no hay mujeres en los puestos de planta, o sea, ¿ok? Esos son esos ejemplos. No hago nada para que cambie eso. Sigue siendo igual, ¿ok? Aquí vamos a hablar del tema del tiempo y aquí vamos a hablar de lo que va construyendo la empresa en el tiempo. ¿Ok? Aparece lo que es una inducción, que ustedes muy bien la conocen cuando iniciamos el proyecto, ¿verdad? El proceso de la empresa. De ahí se crea una capacitación de las actividades principales que se tienen que elevar y si se fijan, el aporte va subiendo. Miren, a mayor conocimiento, mayor aporte. Llegamos a lo que es una integración. Yo me llevo bien con todos, con el equipo, con mis compañeros de trabajo, con todos con los que yo una vez, aunque sea una vez hablé. ¿Okay? Y voy creciendo, si se fijan, va creciendo. Miren, todavía está en una cuestita aquí hay una cuestita, bajó un poquito, pero ya con la integración ya me siento acorde con el equipo, ya voy con ellos, ¿verdad? Si los demás empujan, yo empujo también. Después aparece la parte de motivación, ¿ok? Ahora, si se fijan, estos son meses de la empresa, miren, meses, no son años. Quiero que se fijen en esto. A los 16 meses, casi son los 2 años, ustedes están súper motivados, ustedes están en las expectativas de que algún día van a ser gerentes generales, van a ser jefaturas, van a estar acompañando, digamos, o a su jefe directo, o va a haber un nuevo jefe que lo va a llevar a ustedes a otro lugar, ¿ok? Pues hasta fuera del país. Entonces, al nosotros lograr, digamos, definir, y esto es un análisis que hizo, me acuerdo que es la Universidad de Estados Unidos, Oxford, ¿right? Y donde establecía de que digamos, el que la persona esté constantemente en un cambio que lo lleve a un crecimiento intelectual y cultural, en este caso, permite que tenga un mayor tiempo de existencia dentro de una empresa. A esto quiero entender este punto. Cuando yo dejo de aportar de conocimiento, de enseñar algo adicional, de manejar nuevas tendencias dentro del entorno, es cuando la gente dice, ya me voy, por lo general, según el estudio. Es ahí donde muchas veces se acuerdan de que ustedes, ahí me van a decir que si estoy mintiendo. No, nos mandan a capacitar. A veces son cosas que uno dice, y esto lo pudieron haber hecho aquí en la empresa, porque me mandan al Hotel X. Y no lo vean mal, no lo vean mal, está súper bien, porque significa que están interesados en ustedes. La organización está pensando en ustedes y no quieren que se vayan. Mire, pero a mí la cobija no me alcanza, sí, pero te estamos enseñando, ¿verdad? Entonces, en un futuro va a haber un aumento de cobijas, siempre se debe suceder, siempre va a pasar, ¿ok? Porque acuérdense que a mayor conocimiento ustedes manejan, en cierta forma ustedes van siendo como una pepita de oro, imagínense. Solo que la pepita de oro al principio no era limpiado. Y en el tiempo la comienzo a limpiar, de bastar, hasta que la dejo brillante, brillante. En ese momento, yo no me puedo dar lujo de que esa pepita de oro se vaya con la competencia, por ejemplo, o con otra empresa, si soy yo quien se encargó de que usted tuviera toda esa información. Eso es lo primordial. Por eso, a veces uno cree que es bien fácil despedir al personal, ¿verdad? A veces dice, no, a veces aquí se me echa, me echa. Pero realmente la empresa tiene que pensarlo como 100 veces antes de hacerlo, independientemente de la situación en que nos encontremos. Tema pandemia, por ejemplo. Créanmelo, y ahorita las empresas están así como las ventas están bajas, ¿verdad? No hay mucha capacidad, no hay mucho requerimiento de los clientes, ¿verdad? Hay que despedir personal. Lo piensan como no tienen idea. Y si no, y si tienen que hacer un atrevimiento, pueden preguntar a su propio jefe. Mire, jefe, y ahorita con el tema de despidos,
¿Qué opina? Yo sé que es una pregunta complicada, ¿verdad? No fácilmente va a ir porque uno dice, ah, no, pero a mí me van a decir, ¿verdad? Pero imagínense que tengamos esa confianza con el jefe. Vean la respuesta que le va a dar. Es lo último. Eso no es como lo primero, ¿verdad? Es lo último que se tiene que trabajar, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes ya son esa pepita de oro, independientemente tengan un año o menos tiempo. Como ya vez que estén en el proceso de inducción, ya son caros para la empresa. Ya valen dinero, ¿ve? Entonces son cosas que uno va considerando en esta parte, ¿ve? Es el valor de la vida del empleado en ese caso. ¿Qué buscan las empresas ahora? ¿Qué es lo que queremos que ustedes o aquí aprendamos un poquito sobre esa parte teórica? Bueno, más calidad a menor precio. Respuesta inmediata, no rápida. Inmediata significa, lo voy a responder, pero con una buena respuesta, ¿verdad? No a la locura, no solo por salir de compromiso. Sin tiempos perdidos en burocracia. Ser directo, hacer las cosas claras. Asesoría gratuita, ¿verdad? Es cuando le dicen a ustedes, ¿qué pensarías tú hacer para que no vuelva a ocurrir este problema? ¿Qué se te ocurre? Es gratuita, ¿verdad? Es su conocimiento como ingenieros. No, a mí me salió caro, ¿verdad? No, pero ahorita en la empresa es lo que están pensando. A usted lo ven con una pepita de oro ahora que saben de que son estudiantes universitarios. Mucho más cuando, imaginen, ya comienzan a hacer el tema de egresados. ¿Mm? Si no prueben, digan a su jefe o a alguien que no sepa, ¿no? Yo, bueno, por ejemplo, voy a decir, hay unas empresas que preguntan quiénes están estudiando para colocar su hoja de estudios. No quizás nota, ¿verdad? Sino que cuáles son las materias que ha terminado y van llevando un récord de estudio de usted. ¿De qué sirve eso? Sirve para poderlos tener en la mira. Acuérdense que esto se está costando por su cuenta. O puede ser que, estoy inventando, yo sé, pero ocurren, les cuento cosas que me pasaron a mí. Puede ser que digan, no, mira, tenemos esta pepita de oro, paguémosle el estudio, paguémosle la tesis. Yo quiero que siga porque me va a ayudar un montón aquí. Esas son cosas que ocurren. Soluciones sencillas también, no muy complicadas, ¿verdad? Ser bien claro y conciso, ¿verdad? Con esa parte. Oportunidades y crisis. Las dos palabras siempre van a estar. Nunca vamos a dejar de ver una o quitarnos una por ver otra. O sea, lamentablemente, la visión del ser humano es esta, ¿verdad? Pero eso sí, si se fijan, la crisis está abajo. O sea, crisis significa ese agujero si me caigo. La oportunidad de ver y saber en qué momento yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que hacer un cambio o estructural diferente en mi proceso, digamos, laboralmente hablando. ¿Okay? Y es donde ocurre ese riesgo. Ahorita ustedes están estudiando acá. ¿Eso se vuelve crisis o se vuelve oportunidad? Crisis porque no sé cómo hacer para pagar, por ejemplo, la universidad. Está difícil. O para continuar, ya me falta poquito, pero voy a hacer lo último, ¿verdad? Ya viene el aguinaldo, imagínense. Hasta ya lo endeudamos. Pero vemos una oportunidad al sobrellevar esta parte. ¿Qué puedo hacer con esta información? Y aquí viene lo importante de este punto. ¿Qué podemos hacer hoy con esta información? No se queden con lo que tienen hasta el momento, claro, ¿verdad? Pero si ya tenemos algo con qué trabajar, apliquémoslo. Miren este punto. El mundo ha cambiado, ¿verdad? Para algunos, el mundo está como el lado donde se ve todo azulito, ¿verdad? Todo futurista, para algunos. Y para otros, no, hombre, con esto que ha pasado el tormenta, con esto que los temblores en Vietnam, en Estados Unidos, yo lo veo como el otro lado. Va a depender de quién en este caso. ¿De quién va a depender cómo veamos el mundo? ¿De quién depende? ¿Alguna respuesta de acá de ustedes? ¿Qué opinan? ¿De quién depende? ¿Qué opinan? ¿De quién depende que veamos mal o que veamos bien el mundo que estamos actualmente construyendo en donde nosotros vivimos? ¿De quién depende? Ajá, estimados. Yo considero que de cada persona. Excelente, de cada persona. Muy bien, Claudia. Me parece la respuesta. Va a depender de cada uno de nosotros. Entonces aquí es donde viene toda la parte cultural. Si se fijan, esto es un tema cultural. Estoy enfocándolos por ese motivo. ¿Cómo pienso yo entonces? ¿Fatalista o pienso un poquito motivador? A pesar de las circunstancias. A pesar de lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros en nuestra casita, consta. En ese cuartito que tenemos nosotros.
Entonces es importante que nosotros vayamos mentalizando ese concepto. Me gusta el éxito, detesto al exitoso. No vemos nuestra mediocridad. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto, ¿verdad? Algunos todavía hasta los menosprecian y aún sabiendo que están estudiando ya pronto van a salir ya egresados, por lo menos. Como primer punto, conste, primer punto, no significa que es el único. O nosotros, ¿verdad? Cómo actuamos contra los demás, cómo los vemos a los demás como una competencia, como un rival que hay que destronar, conste. Y esto estoy hablando de una cultura. Estoy hablando de algo, se puede decir también un paradigma, ¿verdad? Que yo me creé. A veces nuestros padres cometen un pequeño error en donde nos intensifican la parte de competitividad a costa de cualquier cosa. Es decir, o pagando, o golpeando, o aventando. Entonces ahí comenzamos esta parte humana en donde nosotros tenemos que contendernos y tenemos claridad de que a pesar de como, digamos, la competencia está actualmente, nosotros como individuos damos una semilla que nadie más la tiene. Entonces, eso es lo importante de reconocer esa parte, ¿verdad? Que es lo que nace de mí y que es potencializado, ¿verdad? Que puede ser, digamos, desarrollo para una organización. La cultura organizacional te dice, no porque trabajes en la organización significa que entiendes o comprendes su cultura. Fíjense bien esto. No solamente porque estudias en la UTLA significa que conoces los valores o los pilares que este maneja o la misión y la visión. Yo sé que estoy hablando de ese lado, pero ya vamos a ver de la empresa. Ay, que tú eres de la UTLA, o sea que tú eres bien honrado, tú eres bien responsable. ¿Qué tanto, verdad? O me veo, o soy realmente responsable, ¿verdad? Cumplo con las tareas, ¿verdad? Soy aplicado, doy mi conocimiento, etcétera, etcétera. Eso es importante, no solamente porque estoy en ese lugar significa que yo lo hago. Fíjense esto, este señor David Fishman es muy reconocido, es un investigador en el enfoque del tema del liderazgo por muchos años. Yo soy seguidor de él en el sentido de que tiene muchas enseñanzas sobre el tema de trabajo en equipo, liderazgo, compromiso, responsabilidad, etc. Hay muchos temas que él haga, como el tema del liderazgo, el tema de la cultura, ¿verdad? Dentro de una empresa. Ahora, no quiere decir que no lo vamos a tocar más adelante. Preguntas que ayudan a formar una cultura organizacional, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos formar? Por medio de preguntas, ¿ok? Todos los miembros de tu organización tienen claro los propósitos estratégicos de esta. ¿Cuáles son esos propósitos estratégicos? La misión, visión, valores, pilares, principios, etc. Entonces, ahí es donde vengo y bueno, algunos de sus compañeros les ha dicho de que recalcan, ¿verdad? Las empresas sobre esos puntos. A pesar de los años que estamos ahí, ¿verdad? Pues posiblemente no vamos a correr. ¿Qué diversidad de los colaboradores de tu organización? ¿Okay? Diversidad, llamémosle, millennial, libertad sexual, clases sociales. Y a veces nosotros desconocemos, a veces incluso recursos humanos, mira, tú sabes quiénes están estudiando actualmente en mi empresa. De 20 que hay actualmente, no fíjate que no sé. Desconozco quién está estudiando. Hasta a veces puede creerse que no se quiere saber, pero es importante porque en base a eso es la cultura que estamos creando. Si yo respondo esa pregunta, yo digo, sí, hay tantos millennials, hay tantos de tema liberal, tema de género, ok, vamos hablando fuerte. Pero si yo desconozco de eso, me impide a mí a determinar qué tipo de cultura es la que estamos desarrollando dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Qué mecanismos de control se utilizan para mejorar los procesos? Identificación de los procesos, identificación de la gestión, evaluación de calidad, uso de herramientas de mejora, sistemas de monitoreo, no utiliza nada de lo anterior. Imagínense, si yo estoy de las empresas que no hacen nada de eso, preocúpense, porque aquí la intención es que vayamos creciendo, ¿verdad? Conjunto con la empresa. ¿Cuál es el trato que se tiene entre los colaboradores? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos llevamos nosotros? ¿Verdad? Hay respeto, ¿verdad? Puedo opinar sin ningún tipo de riesgo. Puedo poner mi punto de vista, ¿verdad? Puedo decir algo, ¿verdad? Con respeto, obviamente, porque el respeto tiene que ser ante todo, ¿verdad? Aquí hablamos de la retroalimentación no validada, falta de respeto, poco trabajo en equipo, malos ejemplos de los altos mandos en cualquier nivel, falta de credibilidad entre el líder y los colaboradores, aquellos jefes como que son medios mentirosos, ¿verdad? Mira, te voy a aumentar, mira, pero dame chance, y así estamos, y nunca le dicen nada.
o otra cosa, el tema de bonos o el tema, quizás esa parte económica, no puede ser tema de capacitación. Cuando ustedes la están pidiendo, mire, yo quisiera aprender de esto, ¿verdad? Me pueden mandar, ¿verdad? Y ustedes deben de saber que las empresas por lo general tienen presupuesto para mandar a capacitarlos a ustedes. Entonces, pero yo nunca he mandado a capacitar a nadie de mi equipo, imagínense. Entonces son cosas que se van evaluando, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra la revisión y análisis de las actividades de los altos mandos, jefes o supervisores? ¿Cómo se encuentra actualmente? No hay existencia para esto. O sea, no hay evaluación de jefes. Al ocurrir incidencia, no hay ninguna retroalimentación ni cambios. Todo se enfoca en los colaboradores y no en los líderes. O sea, aquí el problema somos todos los pequeñitos, ¿verdad? Todos los que estamos ahí trabajando, menos los jefes. Ellos son santos de devoción. ¿Qué mecanismos se usan para establecer la comunicación de una organización? Solo hay una vía de comunicación. No siempre está disponible la comunicación. Hay varios, pero desconocidos, ¿verdad? Hay un montón, hay hasta correos, pero no sé cuáles son. Hay reuniones programadas. La comunicación se dirige por un medio definido. ¿Ya? Eso es parte del mecanismo para poder desarrollar una cultura. La organización se encuentra en expansión constante. Saber si hay un crecimiento empresarial, que presentan datos del crecimiento. Se busca la estrategia empresarial para lograr detonar el crecimiento, y ahí es donde vienen muchas empresas y utilizan ciertos eventos o ciertas reuniones para presentar números. Miren, actualmente vamos con un crecimiento de tanto por ciento con respecto al año pasado o al mes pasado. Pero se han fijado que hay empresas que pasan meses y no dicen nada de eso. Y usted vendiendo, o viendo que medio se raspa un problema ahí, o sea, pero no sabe cómo está el rumbo de la empresa. Y a veces para estas pequeñas empresas creen y consideran que no es importante que ustedes lo sepan. Contrario, eso o motiva o hace que nos pongamos las pilas para mejorar, ¿verdad? Constantemente, o para mantener, ¿verdad?, esa constancia de la mejora. ¿Qué pasaría si desarrollo una organización sin considerar nada de lo anterior? Fíjense bien. Extracton Othman Inc. fue una casa de corredores de valores de mercado extrabursátil con sede en Long Island, en Nueva York, fundada en 1989 por Jordan Belfort y Danny Poruch. Estafó a muchos accionistas, llevando al arresto y encarcelamiento de varios ejecutivos y el cierre de la firma en 1996. Una empresa real, ¿okay? Una empresa que se suponía que tenía un montón de valores, ¿verdad? Fíjense esto, les voy a poner un pequeño video y esta es una representación, ¿verdad? No estuvimos trabajando ahí, no hay cámaras que mostraron esto, pero es representación, incluso ahí les pido las disculpas, ¿verdad? Por las palabras, pero son cosas que ocurren en nuestro medio, incluso en nuestro país. Interesante aquí de que esta empresa duró un par de años, ¿verdad? O sea, prácticamente, imagínense que se cerró en 96, más de 10 años más o menos fue constituida, y todo ese montón de sujetos que ustedes ven ahí prácticamente lo metieron preso, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? O sea, la comicidad al nivel, digamos, de la realidad se vuelve bien frustrante esa situación. Imagínense todo esto, ¿verdad? Imagínense todo lo que estamos hablando ahorita de cultura, ¿verdad? Ahorita del tema de liderazgo, ¿verdad? Y verlo a este nivel, nos da a entender a nosotros que esta teoría se vuelve bastante volátil en la mano en la que corresponde, ¿verdad? O sea, o la utilizo o no, ¿verdad? Y va a depender de nosotros meramente de qué o para qué la vamos a ocupar. Lo importante aquí es que ustedes tengan las bases para poder desarrollar podemos decir, un comportamiento o una visión de lo que andan buscando, ¿verdad? Yo lo vuelvo a mencionar, el video y la escena hasta se puede decir que es algo jocoso, por decirlo así, pero si lo vemos al mundo real, nadie de nosotros quisiera estar en el lugar de esto, ¿verdad? De esos personajes, en la vida real. ¿Okay? Y esa es la verdad. Entonces, no sé si tienen algún comentario, qué opinan de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Viendo lo que todo sucedió en teoría, ¿verdad? Bueno, la empresa sí existió. Eso sí, la estoy investigando. Ingeniero, un comentario referente al video. Sí, muy interesante, la verdad. Yo esa película no la he visto, la he querido ver, pero no he tenido la oportunidad. Pero observamos al protagonista, ¿verdad? Alguien que tiene mucho talento, alguien que es un líder, que tiene esa capacidad para poder manipular, pero las decisiones que toman no son las correctas. Entonces, exacto. No fueron las correctas. No fueron las correctas, exacto.
y vemos las dos caras de la moneda. Hay personas que son líderes y que utilizan ese poder porque, como dice en la película, que un gran poder requiere una gran responsabilidad, ¿verdad? Excelente, Entonces, sí. el que decida hacer cosas positivas va a ayudar a que los más necesitados o que todos tengan mejores oportunidades. Entonces, en este caso, dentro de las organizaciones se puede ver, un buen líder va a ser aquel que haga que el grupo completo crezca, que se vea bien, que el departamento en el cual está se vea bien, y esto va a permitir que toda la empresa alcance los objetivos y las metas que se ha propuesto, ¿verdad? Entonces, en este caso sí, ese poder de manipulación es importante, por así decirlo, manipulación, ¿verdad? Sí. Saber convencer, pero hacerlo de forma positiva. Eso sería mi O comentario. correcta, ¿verdad? En dado caso, ¿verdad? Según la trama, ¿verdad? Según la historia. Sí, buen punto, Francisco. En efecto, todos tenemos capacidades, estimados. Todos y cada uno de ustedes tienen capacidades para poder, digamos, ser líderes. Todos. Aquí no es, mira, a mí me cuesta hablar. Todos tenemos capacidades de una forma u otra. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo es el que manejamos, ¿verdad? Entonces, bueno, darnos cuenta ahora, ¿verdad? Que estamos estudiando todo este montón de cosas, de conceptos, vernos nosotros también, ¿verdad? Cómo somos. Y ahí le pongo un reto. ¿Cómo nos vemos en las redes sociales? En nuestro Facebook. Yo sé que estamos hablando de algo personal. Véanse ustedes personalmente. ¿Qué es lo que publico? ¿Qué es lo que paso viendo en mi Facebook? ¿Para qué me sirve tener Facebook? Yo sé que es un tema, vuelvo a mencionar, personal y son redes sociales, pero a veces eso indica muchas cosas por nuestra personalidad, por nuestros deseos, por lo que nosotros estamos buscando, etcétera, etcétera, a veces. Y cuando nos damos cuenta como que, hey, esto no me va a llevar a lo que quiero, a la búsqueda que ando pensando, ¿verdad? Que quiero desarrollar en el futuro. Es ahí donde comienzo yo a desarrollar, ¿verdad? Comienzo a definir de cierta forma cuál es el movimiento o cómo tengo que desarrollarme para yo poder desarrollar, valga la redundancia, mi futuro. ¿Ok? Bueno, mis estimados, por tema de tiempo, yo sé que vamos a hablar, pero ya hoy nos pasamos, ya casi son las 8. Les vuelvo a recordar que la próxima semana no tenemos clase, ¿verdad? Sino que tenemos que estar en la reunión